Bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. Nos da un gusto que podamos reunirnos y podamos tener este momento, este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Es un espacio muy especial porque es una bendición tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Hemos llevado una secuencia del abecedario bíblico y hemos recorrido bastantes temas. El día de hoy te invito para que juntos podamos llegar a tocar la letra R. Y el tema de hoy será resurrección. Vamos a servirnos un sabroso café porque en esta hora vamos a ir reflexionando de los distintos temas que los evangelios, los hechos de los apóstoles y las distintas cartas bíblicas nos hablan sobre el tema de la resurrección. Te presentamos nuestra taza mágica y en esta taza que nos presenta el logotipo de nuestro programa vamos juntos a iniciar esta reflexión. El tema se llama resurrección y tenemos que decirlo con todas las letras, que lo fundamental del cristiano está en la resurrección de Cristo. Vamos a recordar al apóstol San Pablo que va a decir, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. De manera que tenemos que ver qué tan importante es el tema de la resurrección y por qué tiene que ser como la parte medular del sentido teológico, bíblico y de nuestra fe como cristianos. La fe está en Cristo resucitado. Y aquí tenemos nosotros que ver una gran diferencia, el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Cuando los que estudiamos la Sagrada Escritura tenemos que acercarnos a la persona de Jesús, decimos Jesús de Nazaret. Y estamos hablando del hombre judío que vivió en esa época propia del tiempo romano, del tiempo de Herodes, que le tocó vivir las distintas invasiones de los distintos pueblos del Mediterráneo. Un hombre que traía un mensaje profundo, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, donde las hermanas viven en Nazaret. Así lo escuchamos en los evangelios. Es que el Jesús de Nazaret. Pero este Jesús de Nazaret que nosotros reconocemos como el Mesías por la fe que hemos recibido, ha muerto y ha resucitado. Y lo más importante del acontecimiento de Jesús es su resurrección. Y entonces nos vamos a acercar hoy a su resurrección. Los biblistas, cuando estudiamos el texto de la Sagrada Escritura, vemos no solamente al Jesús histórico, sino también reconocemos al Cristo de la fe. Yo te invito para que, llevando todas las notas posibles, vayamos viendo todos los temas que de la resurrección se tocan en el Nuevo Testamento. Empezamos con el primero, el anuncio de la resurrección. ¿Jesús sabía que iba a resucitar? Siempre nos cuestionamos eso. ¿Qué tanto sabía Jesús de la resurrección? ¿Hasta dónde lo dejó entrever con los discípulos? El primer evangelio que encontramos nosotros por la cronología de cómo están acomodados en los libros del Nuevo Testamento es el evangelio de San Mateo. Y el evangelio de San Mateo en el capítulo 20, los versículos del 18 al 19, dice lo siguiente: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Si nosotros escuchamos el Evangelio, para nosotros no sería ninguna profecía, puesto que nosotros sabemos lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Cuando alguien ve una película y dice, ahora va a pasar tal escena, quiere decir que ya vio la película, ya sabe lo que hay en la historia. Los discípulos no sabían qué iba a pasar en Jerusalén. El Evangelio de San Mateo en los labios de Jesús pone estas palabras: ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, fíjense, con las mismas palabras que el profeta Daniel hacía referencia al Mesías. El Mesías de Daniel era el Hijo del Hombre. Y Jesús se está autonombrando el Hijo del Hombre. No dice el Hijo de Dios, porque eso se podía haber escuchado como una blasfemia en el pensamiento judío.
aunque Jesús lo pudo haber dicho porque Él es el Hijo de Dios, por excelencia. Sin embargo, aquí aparece el Hijo del Hombre, va a ser entregado a manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, y ellos lo condenarán a la muerte. Y aquí viene lo interesante, pero al tercer día resucitará. Cuando San Mateo nos presenta esto, nos invita a que nosotros descubramos a Jesús como profeta. Solamente un profeta es el que sabe lo que va a acontecer en el futuro. Jesús está hablando como el gran profeta que anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Si nosotros conocemos la Biblia en el Antiguo Testamento y conocemos el cántico del profeta Isaías, concretamente cuando se habla del siervo doliente de Yahvé, estamos hablando de la pasión, de un hombre que va a cargar a las culpas de toda la humanidad y que se va a entregar para salvar al mundo entero. Y aquí escuchamos a Jesús como el profeta que va a cumplir la profecía de Isaías. Sin embargo, con el acontecimiento de la resurrección, vamos a escuchar también que en el mismo día de la resurrección se anuncia la resurrección como un estilo de vida del reino de Dios. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo del 5 al 6, nos va a narrar lo siguiente. El ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Aquí San Mateo nos abre la escena al lugar mismo de la resurrección. Para que no haya confusión, el ángel es muy explícito. Buscan a Jesús, el que fue crucificado. Porque puede buscar a Jesús, el que murió. ¿Cuánta gente llevaba el nombre de Jesús en aquel tiempo? Pero de que el mismo Jesús fuera el crucificado, la posibilidad ya es muy reducida. El único Jesús crucificado es Jesús de Nazaret. Las mujeres buscan a ese hombre, pero el ángel les da la invitación de decir, ha resucitado, como diciendo, ya no lo van a encontrar en la calidad humana, biológica, como lo conocieron. Y tanto es así la invitación que el mismo ángel dice, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y aquí viene el mensaje de la resurrección, porque las mujeres cuando ven y entran, se dan cuenta que no está, que el cuerpo no está. Vamos a ver las distintas narraciones que tienen los distintos evangelios y vamos a irnos enriqueciendo del tema de la resurrección. Punto tercero, la buena nueva. Para poder conocer la resurrección como un camino de buena nueva, el evangelista San Marcos, que es el secretario de San Pedro, se considera como tal, escribe de una manera muy concreta todo el camino de Jesús desde el río Jordán, donde empieza el capítulo 1 de Marcos, hasta el último de los capítulos, donde va a hablar de la resurrección. Y lo va a presentar como el Mesías esperado. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en el río Jordán, como lo decían las profecías. Y a lo largo de todo el camino que va hacia Jerusalén, porque ese es un solo camino el que habla San Marcos, va a presentar a Jesús como el Mesías, el que libera a los oprimidos, a los endemoniados, el que da la luz a los ciegos, el que da la buena nueva del reino de Dios a los pobres, en la multiplicación de los panes, en el camino que lleva hacia Jerusalén. Pero San Marcos nos presenta a Cristo crucificado. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 6, nos va a hablar, a través de la voz de los ángeles, de la resurrección como buena noticia. Y dice así, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Fíjense la expresión, ha resucitado, como diciendo, está vivo. El que fue crucificado, el que entregó la vida, el que murió en la cruz, está vivo porque ha resucitado. Y entonces San Marcos nos presenta la resurrección como una experiencia de vida plenamente divina.
La resurrección no es un camino de volver a la vida en el sentido biológico. Es un camino totalmente trascendental. Por eso la resurrección es considerada una buena noticia. De igual manera, San Lucas, si nos acercamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 6 al 7, va a decir lo siguiente: no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Si nosotros comparamos la versión de San Mateo y la de San Lucas y la unimos con la de San Marcos, nos vamos a dar cuenta que es el mismo relato. Están narrando exactamente lo mismo. Jesús que anuncia que va a morir y que va a resucitar antes de llegar a Jerusalén. Jesús que muere crucificado en Jerusalén y Jesús que ha resucitado del sepulcro. Los tres evangelios que narran lo mismo se les conocen como los evangelios sinópticos, porque recogen el mismo contenido y lo van presentando de una manera fiel. Por eso no debemos dudar en los relatos de los evangelios, porque inspirados por Dios, los tres evangelistas muestran el mismo mensaje: ha resucitado. Sin embargo, San Lucas va más allá de la resurrección en el sepulcro y nos va a presentar a Jesús por primera vez caminando y acompañando a los discípulos de Emaús, y va con ellos explicándole las Escrituras. Este sería nuestro quinto punto: Jesús camina explicando las Escrituras. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 22 al 26. Y va a decir lo siguiente: en realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal y como lo habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos y duros son de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? San Lucas, en este texto, nos presenta la misma experiencia. Los apóstoles, así como los discípulos de Emaús, no reconocieron a Jesús, no vieron a Jesús. Entonces la resurrección es algo que no se puede ver. Sería la pregunta para los cristianos: ¿creemos en la resurrección? ¿Qué tipo de resurrección? Porque el testimonio de las mujeres es que lo anunciaron a los apóstoles, fueron los apóstoles al sepulcro, entraron, pero a él no lo vieron. Después vamos a ver el evangelista San Juan, que va a decir: no lo vieron, pero creyeron. Aquí en este texto, Jesús entra en diálogo con los discípulos de Emaús, que van muy derrotados por la decepción de su maestro que fue crucificado, por la decepción de que las mujeres que fueron al sepulcro no lo encontraron, por la decepción de los apóstoles que entraron al sepulcro y no lo vieron. Y ellos van muy tristes, muy fatigados, muy cansados, frustrados, hasta cierto punto engañados, porque ellos tampoco lo vieron. Y fíjense qué curioso, es tanto el enojo, la frustración y el abatimiento que tienen estos discípulos, que Jesús resucitado se puso a caminar con ellos y no lo vieron, no lo reconocieron. Y esto como nos hace pensar a nosotros que cuántas veces Dios va caminando con nosotros de la mano, nos va explicando las Escrituras, como lo dice ahora el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, en el relato de los discípulos de Emaús, y tampoco nosotros lo vemos. ¿Cuántas veces nos quejamos de decir: ¿y por qué Dios no se muestra, no se manifiesta, no me hace un milagro?
Y resulta que Dios nos va explicando las Escrituras. Dios va a nuestro lado, pero nosotros no lo vemos. Cuando Jesús explica las Escrituras, dice que les explicó todas las profecías, desde Moisés hasta los profetas, donde en el Evangelio, donde en la Biblia se decía que el Hijo del Hombre tenía que resucitar. Y termina Jesús diciéndole, ¿no tenía que ser así? Que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Al final de este relato vamos a encontrar que Jesús les sigue explicando las Escrituras, se queda a cenar con ellos, que fracciona el pan. Y en la fracción del pan lo reconocieron. Y la manera de reconocerlo es con razón. Nuestro corazón ardía cuando Él nos explicaba las Escrituras. De manera que la resurrección ya no es solamente ver algo espiritual, es sentir en el corazón la presencia de Jesús que está vivo. Sexto elemento de la resurrección, la autoproclamación del resucitado. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículos 25 al 26. Y dice el texto, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Para que nosotros podamos entender este relato, tenemos que decir que es el relato de la resurrección de Lázaro. Ustedes y yo sabemos que el amigo de Jesús, Lázaro, y de sus hermanas, Marta y María, como las presenta el Evangelio de San Juan, nos narra que a la muerte de Lázaro, Jesús regresa, y al regresar dialoga con Marta que sale a su encuentro. Y el reclamo de Marta es el reclamo de todos aquellos que están viviendo un duelo. Primer reclamo de Marta es, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nos pasa que vivimos un duelo y lo primero que hacemos es reclamarle a Dios? Si tú nos hubieras ayudado, si tú hubieras estado con nosotros. Y no es que seamos malos, es que nuestro dolor es tanto que quisiéramos encontrar respuesta a la muerte. Y la muerte no tiene respuesta, sino en la resurrección. Por eso el Evangelio de San Juan, que nos presenta la resurrección de Lázaro, es una prefiguración de lo que va a ser la resurrección de Cristo. Y entonces Jesús le dice a Marta, precisamente el relato que hemos escuchado, yo soy la resurrección y la vida. Qué fuertes estas palabras de Jesús, quitándole el velo a Marta, como diciendo, quita tu dolor, quita tu angustia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Marta, María habían visto tantos milagros de Jesús, pero nunca se imaginaron que el milagro más grande lo iban a tener en su propia casa, en Betania, con su propio hermano, con Lázaro. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Aquí San Juan nos abre la visión de la resurrección. Entonces la resurrección la puedo vivir yo desde ahora, porque dice Jesús mismo, todo el que vive, no dice todo el que muere, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Aquí está el punto de la resurrección. No tenemos que ser sepultados para luego resucitar. La resurrección empieza como algo interior, es como una revolución interna del alma, del espíritu, donde tenemos que morir al pecado para nacer a la vida nueva. San Juan nos lo va a expresar de una manera muy hermosa en el episodio de Nicodemo, que va y busca a Jesús de noche y le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo regresar al vientre de mi madre?, va a decir Nicodemo. Y la respuesta de Jesús es, el Espíritu de Dios sopla donde quiere. Como diciendo, hay que nacer de manera espiritual, la vida nueva. La vida nueva empieza en el momento que reconocemos la fuerza del Espíritu de Dios. Ahora tenemos que terminar con la pregunta que hace Jesús. ¿Crees tú esto? Si nosotros no creemos en la resurrección, no podemos llamarnos cristianos. Lo específico de la resurrección de Jesús es lo que a nosotros nos hace ser sus seguidores. Porque en el bautismo morimos al pecado,
resucitamos con Él a una vida nueva. Qué hermoso cuando entendemos esto. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿crees tú esto? Porque si no lo creemos, igual nada de esto que es obra de Dios se va a realizar en nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad. Pero si creemos en esto, claro que la resurrección vendrá. ¿Qué pasa en ese acontecimiento de la muerte de Lázaro? Jesús llega a la tumba, llora la muerte de su amigo Lázaro. A mí eso me hace pensar mucho en la sensibilidad de Jesús, en el amor, en el cariño a sus amigos. Pero me hace pensar también que Jesús ahí vio reflejada su propia muerte. La gente que iba a llorar, la gente que iba a sufrir por su muerte, porque no podemos ser insensibles. Hoy vivimos un tiempo difícil, donde cada día escuchamos que muere un conocido, alguien del cual no pudimos despedirnos, alguien que ya no vamos a volver a ver. Y no podemos ser insensibles. Y nos puede pasar lo mismo que a Jesús, llorar, no solamente la muerte del que conocemos y pasó a la vida eterna, sino en ocasiones también lloramos nuestra propia muerte. Pero Jesús, al decir sal de ahí, entonces impera en él la voz de la resurrección. Jesús es el que tiene el poder en su palabra de poder resucitar. Qué interesante poder ver esto. Séptimo elemento, ver y creer. El Evangelio de San Juan nos va a llevar inmediatamente al sepulcro después de la muerte de Jesús. Y nos va a decir en el texto de San Juan, capítulo 20, versículo del 8 al 9, dice: en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Si nosotros nos vamos a la escena del Gólgota, el Gólgota es el lugar donde Jesús es crucificado. Lo acompañan Juan, el discípulo amado, María, María Magdalena, María Santísima y las otras mujeres. Y mucha gente que vociferaba delante de Jesús. Y ahí Jesús muere. Los discípulos ya habían escuchado a Jesús decir: yo soy la resurrección y la vida. Ya habían escuchado a Jesús en ese monte de los olivos frente a Jerusalén llorar el mismo Jesús diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Ahí Jesús le dice a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Qué fuerte es el dolor humano que nos nubla la mente y nos vuelve ciegos. Si los discípulos ya sabían, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no se quedaron con él en la crucifixión? ¿Por qué no lo acompañaron hasta el último momento? ¿Por qué? Porque la experiencia de los apóstoles es la misma experiencia de cada uno de nosotros. Cuando nos gana la cobardía o el miedo. Estos hombres se fueron a encerrar a una casa por miedo a los judíos. Así lo va a decir el texto bíblico. ¿Cuántas veces nosotros también nos encerramos en nuestra ignorancia, en nuestros criterios, en la poquedad, y no nos abrimos a creer en el camino que Dios tiene de resurrección para nosotros? El texto de aquí que nos presenta San Juan es que cuando las mujeres llegan, anuncian que ha resucitado el Señor, que la tumba está vacía, el discípulo amado, es decir, Juan, sale corriendo primero, y después viene Pedro y los demás discípulos, y dice: cuando llegó a la tumba, él no entró, se quedó en el umbral de la puerta, y le dio la prioridad a Pedro, como el responsable de aquella nueva comunidad. Pero cuando él entró, Juan dice: vio y creyó. Él se recordó entonces todos los pasajes donde Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Estos son los pasajes de la resurrección. San Juan nos va a presentar también en el capítulo 21 el encuentro de Jesús con María Magdalena. Y en este encuentro Jesús se presenta y le dice: no busques entre los muertos al que está vivo. Vamos a ver a María Magdalena que se va a los pies del maestro y le dice: Rabuní, que quiere decir maestro mío. Y Jesús le dice: no me toques porque no he subido al Padre.
mi Padre, que a partir de ahora será su Padre. Y ese texto de la resurrección de San Juan en el capítulo 21 nos hace recordar que la resurrección no es algo exclusivo de Jesús de Nazaret. Su resurrección se convierte en nuestra resurrección. Su Padre se convierte en nuestro Padre. Todos estos son los textos que encontramos en los evangelios. Podemos ir minuciosamente viendo otros más, pero nos vamos a quedar con estos 7 elementos bíblicos de los evangelios. El octavo texto está tomado de los Hechos de los Apóstoles y es la misión del resucitado. Hechos 3, versículo 26 dice: cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Esta es la predicación de Pedro. Pedro, después de la resurrección y después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, se pone al frente de los judíos y le dice precisamente estas palabras: la resurrección como la gran misión de Jesús para convertirnos de nuestras maldades. La primacía de la resurrección la vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 26, y dice: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Fíjense cómo este capítulo 26 nos vuelve a hablar de nuevo de la primacía de la resurrección. La muerte de Jesús es para que llegue la luz a todos los pueblos y también a los que no son judíos. Aquí aparece con el nombre de gentiles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 20 nos va a decir: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este texto de los Hebreos, capítulo 13, nos va a presentar a Jesús como el eterno, el sumo sacerdote, el que puede cumplir la misión de Dios para salvar a la humanidad. Y es la primera vez que vamos a escuchar el nombre Jesucristo, que es la combinación de la palabra Jesús y Cristos. Jesús es el nombre de Jesús, Yeshua, en hebreo, y Cristos, que significa Mesías. Jesús el Mesías. Y ahí viene la combinación de Jesucristo. Y el libro de los Hebreos nos lo presenta. Estos son los 10 puntos que vamos a ver de la resurrección. Terminamos con la glorificación. Hebreos 13, del 20 al 21, que ha sido el texto que hemos narrado. De manera que los 10 elementos fundamentales de la resurrección los hemos compartido. Quisiéramos que la resurrección no solamente sea un acontecimiento de Jesús en la historia, hablamos del Jesús histórico, sino que también sea un acontecimiento de nuestra fe. Resucitar es renacer. El cristiano tiene que estar renaciendo siempre con la fuerza del Espíritu Santo que nos hace resucitar a una vida nueva. Vamos pidiéndole a Dios que nuestro cristianismo resucite. Resucitemos a una vida nueva. Que nuestro mundo resucite para que se vuelva cada vez más a Dios. Que todos tengamos una nueva misión en el mundo, como la misión de Jesús, de llevarnos al Padre, para que todos tengan vida. Que así sea.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Nos da mucho gusto que nos compartan sus inquietudes, sus propuestas, sus interrogantes. Esta sección es precisamente para eso. Vamos conociendo cada vez más la Sagrada Escritura, pero desde nuestras interrogantes. Nos ha propuesto el día de hoy cómo orar con los salmos. Miren, es muy importante de reconocer que la Biblia tiene 150 salmos. Y a los que son muy amantes del Santo Rosario, tenemos que recordarles que antiguamente en los monasterios se recitaban los 150 salmos, de manera que a lo largo del día se podían proclamar los salmos. Cuando pasó el tiempo y la gente no podía proclamar los 150 salmos, entonces se suplieron por los 150 Aves Marías. Por eso nuestro rosario tiene 150 Aves Marías. Esto para poder entender la importancia de los salmos para nosotros en nuestra fe. Desde el pueblo judío, como todos los pueblos y comunidades e iglesias cristianas, recitamos los salmos. De hecho, la oración oficial de la iglesia se conoce como el salterio. Es la proclamación de los salmos. Desde la madrugada, momento de antes de que salga el sol, poder hacer el oficio divino con las lecturas bíblicas y con los salmos. Y luego en la mañana, al salir el sol, laudes, que son la proclamación también de los salmos. Y luego tenemos las horas intermedias, la tercia, la sexta, la nona, que van a ser oraciones con salmos. Y luego la oración de la tarde, cuando cae el sol, las vísperas, que es una oración también con salmos. Y antes de dormir, completas, para poder dar gracias a Dios por el día, con el cántico de los salmos. De manera que la iglesia nos ofrece la liturgia de las horas, así la conocemos, a la oración oficial de la iglesia. Y en su mayor parte está la proclamación de los salmos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos a tener todo un día lleno de bendición. Porque fíjate, desde la madrugada, en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, al caer el sol y en la noche. Son 7 momentos en los cuales nosotros podemos alabar a Dios con salmos, con una pequeña lectura bíblica, con un pasaje en el oficio divino de los santos padres de la iglesia, de manera que vamos haciendo que nuestro día tenga un sentido de bendición con la alabanza de los salmos. ¿Que dónde encuentro eso? Es muy fácil. Ahora los medios electrónicos se ponen a nuestro acceso. Busca programas o aplicaciones para descargarlas en el teléfono o en tu iPad, que se llame Oficio Divino o Liturgia de las Horas. Fíjate que son tan cómodas que a veces hasta tú mismo la puedes poner y vas proclamando con aquellos que ya lo están haciendo porque lo han dejado grabado para que nosotros podamos
en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, estar orando a Dios con los salmos. Pero si quieres un momento especial, yo te diría, conoce los salmos. Esos 150 salmos que en un tiempo fueron atribuidos al rey David y a Salomón, hoy conocemos que hay salmos reales, es decir, que hablan de un Dios que es rey, salmos de proclamación, salmos de bendición, salmos de lamento, hay salmos de alabanza, hay salmos de confianza. Vas a tener siempre un salmo para la situación de vida que estés viviendo en este momento. Conoce los salmos. Qué hermoso poder decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, y poderlo proclamar todo. ¿Cómo se hace la oración? Yo te invito, agarra la liturgia de las horas o agarra la Biblia o tu aplicación, ya sea en teléfono, un iPad, una computadora, y concéntrate, invoca la presencia de Dios y di: Señor, yo quiero orar con el salmo. Y entonces el salmo lo puedes cantar. Si tú sabes el salmo cantado, lo puedes cantar. Tú lo puedes meditar, medita el salmo, lo lees, te dejas un momento de silencio, lo profundizas, sacas tu meditación. Tú puedes también leerlo en voz alta, como una alabanza, y lo puedes decir en voz alta. Los judíos, cuando van al muro de los lamentos, ustedes ven que se mueven ellos, porque los salmos dicen que hay que bendecir a Dios con todo el cuerpo. Y el movimiento es que el cuerpo también bendiga a Dios. Hay gente que le gusta danzar, como el rey David danzaba, y danzar cantando salmos. Qué hermoso es poder tener una oración de silencio y estar escuchando el salmo. Salmo octavo es un salmo precioso que va a hablar de la creación, de todas las bellezas que Dios nos da. Tienes la oportunidad de ir al río, de ir al mar, de ir a la montaña, llévate el Salmo 8 y poder hablarle a Dios como Dios te habla con su naturaleza. O el Salmo número 100, que habla de la integridad del ser humano. O el Salmo 50, que habla del perdón de Dios. Miserere, es el salmo que se le atribuye al rey David, que pide perdón, misericordia, Señor, he pecado, lava mi delito, limpia mi culpa. Los salmos van a darnos las distintas expresiones de la vida. ¿A dónde podré buscarte, Señor, que no te encuentre? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy a las profundidades del mar, ahí te encuentro. Salmo 138. Y así nos podemos ir con todos los salmos. Si hay una inquietud por conocer los salmos, yo te digo, no te quedes con la inquietud. Ora con los salmos. Medita, ora en voz alta, lee el salmo y ponlo por escrito qué es lo que te inspiró el salmo. Hazlo con todo tu cuerpo como lo hacen los judíos. Danza con el salmo, canta con el salmo, contempla la naturaleza con los salmos y vive en silencio como lo hacen los monjes en el desierto, también con los salmos. De manera que podemos orar de la mejor manera que queramos. Los salmos nos van a acompañar siempre. La iglesia los tiene como su oración oficial. Sigamos el ejemplo de nuestra Madre la Iglesia. Poder participar con ustedes en este espacio donde hablamos de la resurrección y pudimos dar respuesta a la pregunta de los salmos en nuestra oración. Le deseo un buen día. Gracias por estar ahí.